Amigas y amigos de todo México, con el corazón latiendo a todo lo que da y con un profundo sentido de urgencia, vengo a compartirles algo que nos tiene a muchísimas personas con el ánimo encendido, con emociones a flor de piel y con la mirada puesta en nuestra gran nación. Hoy me toca dirigirme a ustedes con la mayor formalidad posible, pero a la vez con ese estilo tan nuestro, tan mexicano, que combina lo fraterno con lo directo, lo caluroso con lo contundente. Quiero platicarles de lo que está pasando y del llamado que hace nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que estemos todos al tiro, unidos, listos para enfrentar un desafío que nos involucra como país, como familias y como comunidad. Les pido, por favor, que se queden hasta el final de este mensaje y pongan muchísima atención, porque lo que compartiré a continuación no es cualquier cosa. Es un anuncio que podría definir el rumbo económico y social de México en los próximos meses e incluso años. Primero que nada, hay que retomar el escenario de dónde surge este tremendo aviso. Resulta que el gobierno de los Estados Unidos, después de 30 días, así es, 30 días completos, en los que se suponía que íbamos a estar en pausa para negociar, o cuando menos dialogar sobre un tema fundamental de seguridad y comercio, decidió de manera unilateral imponer un arancel de 25% a las exportaciones de México. Este bombazo nos cayó encima sin miramientos, a pesar de que ya había un tratado comercial firmado por el propio Donald Trump en su primer mandato, ya a pesar de que en este periodo de 30 días se realizaron acciones firmes contra la delincuencia organizada y el tráfico de fentanilo. Además, en esas mismas semanas se llevaron a cabo reuniones bilaterales entre nuestro país y la nación vecina del norte para atender asuntos de seguridad y comercio, donde supuestamente se habían alcanzado acuerdos de cooperación sustantivos, acuerdos que, dicho sea, con toda claridad, ahora parecen haber quedado volando con un comunicado que emitió la Casa Blanca y que, para ser francos, resultó ofensivo, difamatorio y sin sustento. Lo más tremendo de ese comunicado no es nada más el tono provocador, sino que se busca culpar a México por problemas que, en realidad, requieren un trabajo conjunto para atenderlos, sin señalar la enorme responsabilidad que tienen allá en los Estados Unidos al ser el mercado final de ciertas sustancias prohibidas. Este documento, que se publicó la noche del 3 de marzo, ha despertado la indignación de una buena parte del pueblo mexicano. Y aquí es donde la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nos dice: pongan ojo, compatriotas, porque lo que viene es de suma importancia para nuestro presente y futuro. Imagínense el peso que esto tiene para todos nosotros, porque no crean que el asunto se queda nada más en papeles o comunicados. La imposición de esos 25% de aranceles a las exportaciones mexicanas significa que la mercancía que México produce y que se envía a los Estados Unidos se encarecerá extraordinariamente. ¿Qué implica esto? Menos ventas, menos empleos, menos ingresos. Y si las empresas, tanto nacionales como extranjeras, instaladas aquí en suelo mexicano, se ven afectadas, la repercusión es para todos y todos los mexicanos. Se frenan inversiones, se pierde dinamismo económico y, en consecuencia, puede haber un impacto en salarios, en costos de productos básicos e incluso en programas sociales. Así de simple y así de rudo. Ahora bien, la presidenta ha sido muy clara. Desde que inició el gobierno que ella representa, el 1 de octubre de 2024, se han dado resultados sólidos en materia de seguridad. Se han hecho esfuerzos monumentales para enfrentar a la delincuencia organizada. Se han detenido a diversos grupos criminales. Se han reforzado las fronteras y se ha mantenido un diálogo constante con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué de pronto Donald Trump decide, de buenas a primeras, imponer este arancel del 25%? ¿Por qué esa medida que nada ayuda a la cooperación? ¿Por qué llevar todo al extremo y meter miedo a los inversionistas, a las empresas y a la misma comunidad migrante que está en el otro lado? La doctora Sheinbaum nos dice que en estos 30 días
El gobierno mexicano movió cielo, mar y tierra para cumplir con los compromisos de frenar la entrada de fentanilo hacia el norte, de coordinar esfuerzos en materia de seguridad y de no permitir el tráfico de sustancias ilegales. Sin embargo, la respuesta del gobierno estadounidense fue prácticamente ignorar esos avances y soltar un comunicado repleto de acusaciones, sin pruebas concretas, que lesionan la dignidad de México como nación soberana. Como si no bastara, anunciaron que, ahora sí, va en serio la imposición de ese 25% arancelario a todo lo que salga de nuestro país rumbo a Estados Unidos. Para dimensionar el tamaño de este golpe, pensemos un momento en todos los sectores productivos que tenemos. México no exporta únicamente aguacates y jitomates, que, por cierto, se venden con mucho éxito allá. También exportamos autopartes, dispositivos electrónicos, maquinarias, equipo médico, cerveza, tequila, productos del campo en general, y una enorme cantidad de manufacturas de alta tecnología. Y, ojo, no hablamos de que ese 25% aplique solo a algunos sectores. Por como lo anunciaron, todo, absolutamente todo, entraría en la misma canasta arancelaria. Eso significa que sube el precio final para el comprador estadounidense, y al encarecerse la mercancía, corremos el riesgo de que las empresas decidan llevar su producción a otro lugar. La presidenta lo ve clarito. Si se encarece lo hecho en México, las empresas podrían decidir mudarse a otro país donde no haya un arancel tan pesado. Y esto, mis amigas y amigos, no le conviene ni tanito a nuestro pueblo. Por supuesto que tampoco les conviene a los propios estadounidenses, que terminan pagando más por los productos que importan. Nadie gana con esta medida unilateral. Y ese es precisamente el mensaje que la doctora Sheinbaum ha estado tratando de transmitir. Una guerra comercial de este estilo no beneficia a nadie, al contrario, se siente como una patada para la prosperidad de ambos lados de la frontera. En otras palabras, se pierde competitividad, se pierden empleos, se pierde inversión, se pierde la fuerza que nos había permitido crecer de manera coordinada como la región de Norteamérica. Todos sabemos que Canadá, Estados Unidos y México, tras la pandemia, se han convertido en una de las regiones más poderosas económicamente hablando, con la idea de competir contra potencias asiáticas y europeas. Pero con este tipo de decisiones, pues se pone en riesgo todo ese avance que veníamos construyendo. Para acabar pronto, es un escenario de perder-perder. La presidenta lo ha dicho tal cual, no se trata de armar una confrontación económica o comercial con Estados Unidos, ni de alborotar el gallinero para ver quién gana. Al contrario, lo que se buscaba era encontrar una solución sensata, con base en el diálogo y la cooperación. Sin embargo, ante la cerrazón demostrada por Donald Trump y su equipo de gobierno, no nos queda de otra más que responda con la misma moneda. De lo contrario, sería aceptar que México se someta a una relación desigual y humillante, donde solo uno de los lados impone condiciones como se le antoja. Así que la presidenta ha decidido que no solo habrá medidas arancelarias correspondientes, sino también otro tipo de respuestas. De una vez nos avisa que todo esto se anunciará de manera pública, ante el pueblo, para que nadie se llame a engaño. La convocatoria de la doctora Sheinbaum es clara. Quiere que nos reunamos en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo, a las 12 del día, para una asamblea informativa. ¿Y por qué en el Zócalo? Porque es la plaza pública más emblemática de nuestro país, es la sede de nuestros grandes movimientos sociales, de nuestras grandes concentraciones populares. Ahí mismo nos llama a todas y a todos, sin importar si somos jóvenes, adultos mayores, personas de la clase trabajadora, campesinos, estudiantes, profesionistas o lo que sea. Porque, al final de cuentas, este golpe arancelario a nuestras exportaciones nos afecta a todos. Se mete con la economía, con nuestro bolsillo, con la posibilidad de que el gobierno siga impulsando los programas sociales, de que se mejoren los salarios, de que sigamos dando apoyo a las familias más necesitadas. Muchos se preguntan, oye, ¿pero qué tienen que ver los aranceles con mi pensión o con los apoyos que recibe mi familia? La respuesta es que todo va amarrado. Si cae la recaudación, si entra menos divisas, si se detiene la inversión, tarde o temprano hay un impacto en el presupuesto público que se destina a los programas de bienestar, a la salud, a la educación y otros servicios básicos. Y eso sí que no lo podemos permitir. Hemos avanzado mucho, precisamente en la dirección de que más personas reciban apoyo, de que haya incrementos en el salario mínimo y de que México se convierta en un país cada vez más justo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados mientras que desde el norte nos avientan semejante empujón que podría desequilibrar nuestros planes de desarrollo. Hay que recordar algo fundamental que la presidenta ha dicho una y otra vez. Cooperación, coordinación, sí, subordinación o intervencionismo, no. Y es que la dignidad de nuestro país no está en discusión. México es una nación soberana, un país libre, con una historia de luchas y conquistas sociales que no vamos a manchar por dejarnos pisotear. Queremos mantener una buena relación con Estados Unidos, claro está, porque además son nuestros vecinos, nuestros socios, y tenemos millones de compatriotas que viven allá y que cada mes mandan remesas que sostienen la economía de millas de familias. Pero esa amistad y ese vínculo comercial debe basarse en el respeto mutuo, no en una imposición unilateral. Por todo ello,
La presidenta hace un llamado a la unidad. Nos pide que estemos muy atentos y que no nos dejemos llevar por el pánico ni por la desesperanza. Sí, la situación es preocupante, pero no es el fin del mundo. México ha demostrado, en los últimos años, que tiene la capacidad de levantarse de sacudidas económicas mucho más fuertes, incluso en los peores momentos de la pandemia. De hecho, la presidenta recuerda que, cuando la economía se cayó de manera estrepitosa por el encierro sanitario, en solo 2 años pudimos levantarnos y retomar el camino del crecimiento. Esto fue posible porque se apostó por fortalecer el mercado interno, subir el salario mínimo, impulsar la inversión pública y, sobre todo, atender primero a la gente con menos recursos. Ahora, ante este nuevo desafío, la doctora Sheinbaum está convencida de que nuestro pueblo saldrá adelante otra vez. Somos millones de personas con un profundo amor por México, y no vamos a permitir que una decisión tan arbitraria como la de subir los aranceles en 25% nos tumbe el ánimo y el impulso de crecimiento. Por eso, insiste, hay que estar al pendiente, con la cabeza fría, pero con el corazón firme, y sobre todo unidos. Si andamos cada quien por su lado, divisos, será más difícil resistir y responder. Pero si actuamos en bloque, si comprendemos un detalle el problema y apoyamos las medidas que se tomen, lo más probable es que logremos sortear esta sacudida económica. Ahora bien, la mayoría nos preguntamos, ¿y qué podemos hacer nosotros, la gente, el pueblo llano, para ayudar? ¿De qué sirve que seamos parte de esta asamblea informativa en el Zócalo? ¿Solo vamos a ir a echar porras o a escuchar un discurso? La presidenta ha explicado que, además de mostrar esa unidad que tanto necesitamos, es importante comprender los alcances de esta situación. Por ejemplo, quienes tengan familia en Estados Unidos pueden ayudar a difundir la verdad de lo que está ocurriendo, pueden escribir a sus congresistas, a sus representantes, para explicar cómo un arancel de 25% nos afecta a ambos lados de la frontera. No crean que esto solo nos friega a los mexicanos. También golpea el bolsillo de los consumidores estadounidenses, que terminarán pagando productos más caros y que verán amenazados algunos de sus empleos si las cadenas de suministro se interrumpen. Porque, ojo, la relación comercial entre México y Estados Unidos es tan estrecha, tan compleja, que muchas de las piezas de automóviles, por poner un ejemplo, dan vueltas de un lado a otro de la frontera antes de convertirse en un auto terminado. Se fabrican componentes en territorio mexicano, se mandan a Estados Unidos para ensamblar otra parte, luego regresan para ajustes finales o para integrar otra pieza, y finalmente se empaquetan y se exportan de vuelta. Ese ir y venir constante de autopartes es lo que da competitividad a la industria automotriz norteamericana en general. Si a cada viaje le subes 25%, la producción se encarece de forma brutal, y con ello el precio final de los vehículos se dispara. ¿Quién acaba pagando ese sobreprecio? Pues el consumidor. Y lo mismo pasa con un montón de otros bienes, desde electrónicos hasta productos agrícolas. Eso es lo que hace tan insensato este paso que quiere dar Donald Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum menciona, además, que esta medida ni siquiera cumple el supuesto objetivo de frenar la entrada de sustancias ilegales. Es decir, el arancel se aplica a las mercancías legales que pasan por las aduanas, pero no afecta para nada a los cargamentos ilegales que, por definición, se introducen de contrabando. Entonces, es claro que no hay coherencia. No es una medida que realmente ataque la raíz del problema del fentanilo u otras sustancias, sino un golpe comercial que podría tener otras motivaciones políticas o económicas. Algunos analistas piensan que Donald Trump está preocupado porque últimamente México se ha convertido en un imán de inversiones. Tras la pandemia, y por cuestiones de relocalización de empresas que antes estaban en Asia, sobre todo en China, muchas multinacionales han decidido poner sus fábricas acá, en suelo mexicano, para aprovechar la cercanía con el mercado de Estados Unidos y, por supuesto, nuestros costos competitivos, nuestra mano de obra calificada y la gran capacidad industrial que hemos desarrollado. Trump podría estar intentando forzar a esas empresas a quedarse en Estados Unidos o volver allá, encareciendo la producción en México mediante estos aranceles. Mar como mar, lo que queda claro es que el ambiente se puso tenso, y la presidenta considera que ya no hay espacio para más declaraciones diplomáticas huecas. México tuvo toda la disposición para acordar soluciones, pero ante la cerrazón de Trump, no queda de otro más que responder con firmeza, con todo el respaldo de nuestro pueblo. Por eso ha insistido, pueblo de México, vénganse el próximo domingo al Zócalo. Dice la presidenta que ahí, en esa reunión masiva, nos va a compartir las acciones concretas que se tomarán. Es decir, cómo van a ser esos aranceles espejo, porque si te cobran 25% en la aduana del norte, pues con toda lógica aquí también se les va a cobrar a ellos lo mismo y qué otras medidas no arancelarias se van a implementar para proteger nuestros empleos y nuestra economía. Tenemos que estar preparados, porque esto no es un juego ni un pleito de vecindad de tú me hiciste, yo te hago. Se trata de defender la soberanía nacional, se trata de cuidar nuestro mercado y de no permitir que los esfuerzos que hemos hecho para estabilizar la economía se vengan abajo de la noche a la mañana. Como verán, es un asunto tan pero tan delicado que la presidenta lo califica como un gran desafío para la nación. Por eso, en sus palabras, nos pide estar tranquilos, con la cabeza fría y el corazón caliente, listos para la acción y la unidad. Recuerda que en México somos un pueblo fuerte, aguerrido, creativo y solidario, que no se amedrenta fácilmente, ni siquiera ante imposiciones tan drásticas.
También recalca que debemos mantenernos atentos para no creer en fake news o en rumores malintencionados. En los próximos días, seguramente saldrán todo tipo de especulaciones, que si tal empresa ya se está yendo, que si la inflación se va a disparar mañana mismo, que si las pensiones se van a recortar, etc. Pero lo mejor es mantener la calma y esperar a lo que la presidenta tenga que decir este domingo, de forma clara y detallada, frente a todos y todos nosotros. Ahora, muchas personas seguramente se estarán preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con mis ingresos, con mi pensión, con mis planes de vida a mediano plazo? Pues resulta que todo, porque el presupuesto del país se nutre de los ingresos que obtiene de las exportaciones, de la inversión extranjera y de la recaudación de impuestos. Si la economía se atora, el gobierno recibe menos recursos, y aunque la presidenta ha dicho que las pensiones y los programas sociales no se van a tocar, obviamente se hace más difícil aumentar los montos o seguir ampliando la cobertura. Hagamos un ejercicio de imaginación para entender mejor. Supongamos que México exporta maquinaria agrícola con un precio promedio de 10,000 pesos la unidad. De pronto, al llegar a la aduana en Estados Unidos, le suman un 25%, con lo cual ya no cuesta 10,000 pesos, sino 12,500 pesos. El comprador, al ver ese incremento, puede decir, híjole, mejor me la compromiso en otro país que no tenga ese arancel tan alto, y entonces nosotros perdemos la venta. ¿Qué significa? Menos ingresos de divisas, menos impuestos recaudados, un golpe directo a las empresas fabricantes de maquinaria, y en consecuencia, a todos los trabajadores de esa industria. Y si es un caso de autopartes que no viajan solo una vez, sino que van y vienen varias veces durante el proceso de fabricación, el incremento es todavía más brutal, porque cada cruce sería otro 25%. Por eso la presidenta deja muy claro, estamos ante una situación sumamente grave, en la que Estados Unidos no valoró los esfuerzos que hicimos en estos 30 días para cumplir con lo que ellos pedían, y ahora nos lanzan un balde de agua helada con este comunicado ofensivo y con esa imposición de aranceles. Sin embargo, afirma que, a pesar de todo, se mantiene abierta la posibilidad de un diálogo verdadero, de una negociación que evite dañarnos mutuamente. México no busca confrontaciones innecesarias, solo exige respeto y reciprocidad. Es importante que sepamos que, históricamente, cuando hay tensiones de este tipo, se sufre un periodo de inestabilidad al principio, sobre todo los mercados financieros, porque los inversionistas se asustan y empieza a haber movimientos raros en el tipo de cambio. Pero muchas veces, las presiones políticas y sociales hacen que los gobiernos reaccionen y se sientan a negociar. A fin de cuentas, nadie quiere ser responsable de un desastre económico que afecta el bolsillo de millones de personas a ambos lados de la frontera. Aquí, la doctora Sheinbaum ha dicho que la ciudadanía puede ayudar mucho expresando su desacuerdo, tanto dentro como fuera de México. Para quienes tienen parientes en Estados Unidos, esta es una oportunidad de escribir correos electrónicos a congresistas, senadores y diputados, explicándoles que este arancel de 25% no solo es injusto, sino que dañará a la propia economía estadounidense. A fin de cuentas, son ellos quienes pueden presionar al presidente Donald Trump para que entre en razón y se sienta a dialogar con nuestro gobierno. En lugar de castigos arancelarios, debería fomentarse la cooperación para combatir el tráfico de fentanilo y otras sustancias que tantos problemas les están ocasionando allá. Porque, como bien dice nuestra presidenta, mientras exista un gran consumo en Estados Unidos, habrá quienes encuentren la manera de traficar esas sustancias, sin importar los aranceles que se pongan a los productos legales. Por eso, esta postura del gobierno norteamericano ha sido tildada de irracional y contradictoria, porque no resuelve el verdadero problema, y de paso, mete en aprietos a la economía binacional. Ahora, para aquellos que se preguntan por qué la presidenta está tan firme en su intención de imponer contramedidas, solo hay que recordar lo que pasó en otras épocas, cuando se dieron tensiones comerciales. El país que no responde se ve muy vulnerable, ya que las empresas podrían decir, pues México no se defiende, Estados Unidos les pone aranceles y ahí se quedan cruzados de brazos, entonces mejor me instale en Estados Unidos, y con ello nos hunde la inversión y se llevan los empleos. Pero si México pone un arancel espejo, las empresas entienden que va a haber costos de ambos lados, y empiezan a evaluar si la decisión de moverse es realmente tan conveniente. Claro que esto puede derivar en una tira y afloja donde nadie se beneficia completamente, pero al menos pone de manifiesto que México no está dispuesto a dejarse avasallar. Y lo más importante, ese domingo, en el Zócalo, se busca que todas y todos estemos informados de primera mano, sin rumores, sin chismes, de los pasos que dará el gobierno para proteger nuestra economía. La presidenta promete explicar con detalle qué rubros se van a gravar con esos aranceles espejo, a partir de qué fecha, si habrá tarifas diferenciadas para ciertos productos, y qué planes hay para amortiguar el golpe en nuestro mercado interno. Hay que recordar que no es la primera vez que Donald Trump saca esta carta de los aranceles. Durante su primer mandato ya había amenazado con subirlos, y entonces México también adoptó medidas similares, además de lograr acuerdos para endurecer la vigilancia en la frontera sur, con tal de frenar los flujos migratorios irregulares. En ese entonces, Trump reculó a última hora, pero ahora, por lo visto, se siente con más fuerza o más ganas de marcar territorio de una manera agresiva. Y, bueno, nuestra presidenta ha dejado clarísimo que, sin cooperación real, no es posible evitar la imposición de los aranceles, por lo cual no queda de otra más que contraatacar comercialmente, aunque el objetivo último sea una solución negociada. Por lo pronto,
Nos queda claro que el pueblo de México se debe preparar. Se avecinan semanas intensas, llenas de negociaciones y quizás de noticias un poco alarmantes, pero no hay que caer en la desesperanza. La presidenta nos pide confiar en la fortaleza de nuestra economía, en la creatividad de nuestro pueblo, en la capacidad de resistir y salir fortalecidos de las crisis. Nos recuerda cómo, durante la pandemia, cuando el Producto Interno Bruto se desplomó, logramos recuperarnos en un plazo récord de 2 años, justamente gracias a la estrategia de fortalecer el mercado interno, elevar el salario mínimo y apoyar a quien más lo necesita con programas de bienestar. Ahora, la perspectiva es parecida. Frente a esta restricción que pretende imponer a Donald Trump, México puede redoblar su apuesta por la integración latinoamericana, por la diversificación de mercados, quizás buscando nuevos socios en Europa, Asia u otras regiones, y por impulsar la innovación y el mercado interno. Aunque, ciertamente, eso no es algo que se logre de un día para otro. Estamos hablando de decisiones geopolíticas y económicas de gran calado, que podrían influir durante años en nuestro modelo de desarrollo. Por eso es tan importante que la ciudadanía esté enterada y participe. La presidenta subraya que es el momento de defender a México, de expresar el patriotismo, no en un sentido agresivo, sino de manera constructiva, solidaria. De igual forma, insiste en que no debemos caer en provocaciones ni en actitudes xenófobas contra los estadounidenses que viven o visitan nuestro país, porque no es el pueblo estadounidense el que nos está agraviando, sino una decisión política de su presidente. Así que la doctora Sheinbaum hace un llamado a la prudencia y la responsabilidad en todos los niveles. También recuerda que nuestra nación tiene compromisos internacionales, tratados de libre comercio e inversiones que dependen de la estabilidad de la relación bilateral con Estados Unidos, razón por la cual, en el fondo, se aspira a que prevalezca la cordura y el interés mutuo. Nos pide paciencia y constancia, pues la presión social, tanto aquí como en el vecino del norte, podría acabar revirtiendo o al menos moderando las intenciones de Trump. No obstante, este domingo será clave. La presidenta convoca a quien pueda, de cualquier parte de la República, a acercarse al Zócalo de la Ciudad de México a las 12 del día, para escuchar de viva voz los planos y las estrategias. Quienes no puedan asistir esencialmente, se les invita a seguir la transmisión a través de los canales oficiales, de los medios de comunicación confiables y de las plataformas digitales. Es esencial que no nos dejemos confundir por noticias falsas que podrían circular, ya saben, en redes sociales o en espacios de desinformación. Nuestra mandataria deja un mensaje especialmente dirigido a las personas adultas mayores, a quienes siempre se tiene en el centro de las políticas de bienestar, asegurándoles que sus pensiones seguirán siendo un pilar inamovible y que no se escatimará en el apoyo que han venido recibiendo. Subraya que se va a hacer todo lo posible para que estas decisiones arancelarias de Estados Unidos no dañen la seguridad económica de las y los mexicanos que más lo necesitan. Y, desde luego, reiterar su compromiso con otros grupos en situación de vulnerabilidad, para no desproteger a nadie. Al mismo tiempo, la presidenta invita a que no se pierda la fe. Si algo caracteriza a México, es la capacidad de transformar las dificultades en oportunidades. Tenemos una sociedad joven, trabajadora, creativa, y ya ha habido muestras contundentes de que se puede atraer inversiones de muchos lugares del mundo, no solo de Estados Unidos, si ofrecemos certidumbre y un buen ambiente de negocios. Por supuesto, el ideal es mantener una relación estable y mutuamente beneficiosa con el vecino del norte, pero, si se cierran las puertas allá, buscaremos abrir otras en otros países. Pero no nos adelantemos. Antes de su mensaje dominical, la presidenta quiere que entendamos que, si no defendemos nuestros derechos comerciales y nuestra soberanía, después será más difícil levantar la mano para exigir respeto. Por eso, el anuncio que hará frente a la multitud no será para ir a la guerra, ni para romper relaciones diplomáticas o comerciales. Será para exponer las medidas que van a emprenderse de manera legal, amparadas en el derecho internacional y en nuestros propios marcos jurídicos. Es un paso fuerte, sí, pero necesario cuando se carece de la voluntad de diálogo de la contraparte. Por otro lado, muchos se preguntan también si la postura de la presidenta no va a avivar la confrontación en lugar de resolver el problema. Ella explica que, desgraciadamente, no hay un camino pacífico que depende solo de México. Para bailar tango se necesitan dos, y si Trump ya tomó la decisión de subirnos aranceles en 25%, es su propia medida la que inauguró esta confrontación. Quienes nos ven de fuera y dicen no empieces, México, pues no están viendo que el primer golpe viene desde el otro lado. Este asunto no empezó con el gobierno mexicano. México solo estaba cumpliendo con los acuerdos de seguridad y de lucha contra el tráfico de fentanilo, y de repente nos llegó el comunicado que nos trata como si fuéramos los culpables de todos los males. Así que, queridas y queridos compatriotas, es momento de solidarizarnos y de tomar nota de lo que suceda el domingo. A partir de ahí, seguramente veremos cómo se desarrollan los acontecimientos en los días y semanas siguientes. Lo que sí podemos anticipar es que la presidenta no va a ceder en la defensa de nuestra soberanía. Tenemos un gobierno que, desde hace 6 años, como se construyó con la Cuarta Transformación, se ha caracterizado por poner en alta la dignidad nacional y por impulsar el apoyo a las clases populares. Esa es una línea de gobierno que la doctora Sheinbaum ha mantenido desde que consolidó la presidencia el 1 de octubre de 2024, y no va a cambiar de la noche a la mañana por una amenaza comercial. A mí me toca, con muchísima emoción,
Invitarles a que no se queden callados, a que difundan esta información con su familia, con sus amistades, con sus vecinos. Que todo el mundo sepa que nuestra presidenta nos convoca para el domingo, al mediodía, en el corazón de la Ciudad de México, para conocer de primera mano las acciones que tomaremos. Y, sobre todo, para ratificar que México es un país libre, independiente y soberano, que no acepta imposiciones y que sabe responder con sabiduría y valentía cuando se le agrede. Si bien es cierto que las tensiones comerciales asustan, también es cierto que no es la primera vez que enfrentamos presiones externas. Lo hicimos en el pasado y salimos adelante. Lo haremos de nuevo con la fuerza de nuestra gente, con la inteligencia de nuestras autoridades y con la esperanza de que en algún momento prevalezca la cordura del otro lado de la frontera. Las y los mexicanos en Estados Unidos también tienen un papel clave que jugar, pues pueden alzar su voz con sus representantes y explicar que este arancel perjudica a todos, sin lograr el objetivo que Trump dice perseguir. Por último, la presidenta manda un mensaje de optimismo y fuerza. En México, hemos edificado una economía sólida y un pueblo consciente, que es la fuerza más grande que tenemos para encarar cualquier reto. No es tiempo de perder la cabeza ni de caer en provocaciones. Es tiempo de unidad y de confianza en lo que somos y podemos lograr. Así que ahí está la cita, domingo, Zócalo de la Ciudad de México, 12 del día, para escuchar la palabra de la presidenta y apoyar, con nuestra presencia y con nuestras voces, la defensa de nuestro querido país. Entre más se divide este mensaje, mejor, porque la información es poder. Entre menos desinformación haya, más sólida estará la posición de México de cara a esta negociación forzada. Recuerden también que siempre podemos compartir, en redes y en grupos, este tipo de noticias para que no solo nos quedemos con titulares alarmistas o con medias verdades. El mensaje completo y las acciones concretas se conocerán el domingo, y lo importante es que nadie se queda afuera, que nadie sienta que esto no tiene que ver con su vida diaria, porque en mayor o menor medida, sí nos repercute a todas y a todos. No me queda más que reiterarles la urgencia de este asunto. Expreso mi apoyo total a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a los esfuerzos de nuestro gobierno para encontrar una solución negociada, pero firme y soberana. Si hace falta, México está listo para aplicar las contramedidas arancelarias pertinentes, y lo hará de la mano de su gente, que estará informada y participando de manera activa. Mantengamos el ánimo, sigamos con nuestras actividades cotidianas, pero sin perder de vista este tema que es crucial para nuestro bienestar como nación. Defendamos la soberanía, defendemos nuestra economía y, sobre todo, mantenemos la esperanza de que, unidos, saldremos de esta. Si algo hemos aprendido de nuestra historia, es que cuando México se une ante un reto común, se vuelve prácticamente invencible. Esa es la convicción que la presidenta quiere transmitiros, y esa es la convicción que tarda en el corazón de millones de mexicanos y mexicanas que aman su patria y que no están dispuestos a ceder ni un milímetro de dignidad. Les agradezco con el alma haber quedado hasta el final de comunicado este tan extenso, pero tan importante. Es un momento de definiciones, de demostrar qué tipo de país somos y hacia dónde vamos. Ayudemos a difundir esta información a todos los rincones de nuestra querida república, porque mientras más gente sepa la verdad, menos espacio habrá para la manipulación y más fuerza tendrá México al plantarse frente a su poderoso vecino del norte. Vamos con todo, con la frente en alto, con la pasión que nos caracteriza y la unidad que nos da la fuerza. A seguir pendientes, raza, porque el domingo se define mucho y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nos necesita unidos, animados y bien informados. De esto salimos fortalecidos, estoy segurísimo. Que viva México, con toda su grandeza y todo su coraje. Y, sobre todo, que viva un pueblo que no se deja ni se dejará pisotear por nadie. Nos vemos el domingo en el Zócalo, a las 12 del día, con la esperanza más fuerte que nunca y el compromiso de salir adelante juntos.